Y bueno, vamos a comenzar. Gracias por unirse a la sesión. Queremos hacer una especie de balance junto a el colega Luis Felipe Sánchez, que es un experto de las relaciones públicas, básicamente sobre lo que hemos venido hablando en webinars anteriores a nivel de chat de prensa, solo que este lo quisimos hacer un poco más amplio en el sentido de irnos más allá de la simple información que se ve a nivel de, que se escucha y se ve a nivel de medios de comunicación, sino que profundizar un poco en el mensaje que está llegando a través de las redes sociales. La gente le está creyendo mucho al tema de redes sociales y está confiando mucho en el mensaje de redes sociales, aunque en diferentes oportunidades se ha demostrado que no todo lo que se publica en redes sociales es cierto y que muchas veces las redes sociales, aunque parezcan que vienen de sitios informativos o aunque parezca que vienen de sitios de periodistas reconocidos, puede prestarse y puede ser objeto de la manipulación informativa, ese por un lado. Por otro lado está el mensaje que nos llega desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, la institución oficial que se supone debe ser la que lleva la voz cantante en materia de información oficial relacionada con la pandemia del coronavirus, el COVID-19, y los mensajes que a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos a nivel de comunicación se nos están ofreciendo. Hay mucha desconfianza en la información que viene del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Entonces, a los que están en comunicación en este momento, que ya es un buen grupo y agradecemos su participación, hay en el panel de control una manito para cuando ustedes tengan alguna consulta o me la hacen llegar también ahí en el sistema de chat que está habilitado en la pantalla. Creo que lo ven. Pues Luis Felipe Sánchez, además de un gran amigo y colega, es un experto, como les decía, de la comunicación y la publicidad. Inició desde en esto de las relaciones públicas desde ya hace ya un buen tiempo. Él inicia su carrera en 1980 y en el 2016 fue considerado por la revista Suma como una de las 30 figuras más relevantes de las relaciones públicas en Centroamérica. Y en el 2018, Luis Felipe también a través de su compañía de Estrategia y Relaciones Públicas, que fue fundada en el 2008, fue reconocido por la revista Forbes de Centroamérica como la promotora del nuevo rostro de las relaciones públicas en Honduras. Sus gestiones incluyen la obtención de diversos premios para la cartera de clientes nacionales, regionales y multinacionales y globales que se manejan. Además de ser un licenciado en periodismo, posee un máster en ciencias de la comunicación en la Escuela de Alta Dirección Empresarial ADEN y es licenciado en comunicación y publicidad de Unitec de la red Laureate de universidades. Así que, Luis Felipe, es un gusto que podamos compartir con colegas. Hay colegas profesionales de las diferentes áreas, periodistas del área de las humanidades y ciencias sociales y también estudiantes de periodismo. Inicialmente en el tema 2, el mensaje que se está enviando desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos está faltando ahí una verdadera estrategia de relaciones públicas partiendo del hecho que la población, y esto se demuestra a través de las redes sociales y en los medios de comunicación, no está confiando, no está creyendo en el mensaje que se emite desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos. Te entrego el tiempo, Luis Felipe. Creo que se nos desconectó Luis.
La próxima vez nos iremos por el tradicional Zoom. Quisimos probar el GoToWebinar hoy, pero Luis, te veo en línea, Luis Felipe, pero no, ahora sí, te escuchamos. Ahora sí, Escuchó mi tenemos el introducción. sonido reactivado. Bueno, no sé hasta dónde lograron escucharme, pero rápidamente mi saludo nuevamente para todos. Sí, Y, es una experiencia nueva también esto, así que. sí, así es, eso, bueno, pero insisto, la comunicación ha cambiado. En las crisis todo cambia y esto es parte también. Les decía que de entrada no quiero perder más el tiempo aquí y aparte de saludarle y desearle lo mejor para cada uno, me gustaría comenzar con este pensamiento, Aldo. La forma de responder es el fondo de la respuesta. Ante una crisis, la forma de responder tiene que ver con el fondo de la respuesta. Y aquí nosotros tenemos que estar claros que frente a una dimensión tan grande de la pandemia a nivel global, definitivamente los grandes cambios no podían esperar otra cosa que fuéramos estratégicos. Sin embargo, yo, y lo digo a título personal, no creo que hayamos estado preparados con una estrategia de comunicación a nivel gubernamental, a nivel de instituciones también, y eso es muy importante. En este mundo de la comunicación, lo primero que debemos, aparte del cambio, que es algo obligado por las crisis, lo primero que tenemos que tener claro nosotros como comunicadores es que la confianza en las instituciones tiende a la baja. Eso es natural en todas partes del mundo. Nos volvemos más desconfiados, nos volvemos más, diría yo, reservados de otorgarle nuestra confianza al banco que tiene nuestro dinero, al supermercado, al restaurante que nos vende el alimento, hacia las personas hay un recelo y por qué no entonces hasta la institucionalidad misma. Seguimos en contacto, veo que se nos desconectó en la pantalla. No, sí, pero seguimos bien, seguimos bien. Muy bien. Teniendo esto entonces claro, que la confianza en las instituciones tiende a la baja durante una crisis, era importante que nuestro Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, SINAGER, tuviera a bien colocar a aquellas personas que estuvieran en, digamos, en dimensión con lo que estaba pasando. Si todos recuerdan un poco, y la mayoría que tenemos son personas que están dentro del país, van a entender que tuvimos una primera vocera, si no me equivoco, era la doctora Palau, y ella realmente pasó muy rápido, pero había algo en ella, y era que todos la conocemos como la doctora, y de alguna forma eso le daba autoridad para poder hacer una labor un poco más, llamémosle efectiva. Se necesitaba tener eso, había estado al frente de instituciones que tenían que ver con la salud, y muchas otras cosas más que daban y reiteraban la confianza que teníamos que tener en ese instante donde todo comenzaba. Luego nos lleva, y aquí quiero hacer un alto, Aldo, para explicar esto, porque esta es una intención de entender que estamos comunicando y no necesariamente algo acerca de nombres, personas o instituciones. Estamos hablando acerca de una gestión que se hace de parte de un vocero, valga la redundancia de institucional, y no estamos hablando de su persona ni nada que se pueda cuestionar. Simple y sencillamente estamos haciendo una observancia, una auditoría de comunicación. Es importante que entendamos que como comunicadores estamos haciendo nuestro inventario de vulnerabilidades en cuanto a ser vocero de una institución. Muy bien, entonces llega con nosotros el doctor Francis Contreras como vocero institucional y al frente de toda esta comunicación que se iba a derivar por ya 6 semanas, si no recuerdo en este momento, si mal no recuerdo. Ahora, nunca se presentó como médico. Nunca yo le conocía, y voy a ser muy honesto, muy franco, no le conocía como doctor. Mi percepción de él cambia cuando me doy cuenta que él es un doctor. Pero en las primeras noches, en las primeras que yo le vi, oportunidades que yo tuve poder verle, no entendía quién era él. Mucha gente sí lo conocía,
pero estamos hablando de la opinión pública como tema también, y voy a pasar a definir eso en algún momento. Y como opinión pública nosotros no podemos deducir que todo el mundo nos conoce, al contrario, y debemos presentarnos siempre. El doctor Francis Contreras tiene buena presencia, tiene una imagen personal muy buena, tiene una muy buena lectura, lee muy bien, pero yo no sé si recuerdan que su rostro al inicio de la gestión de vocería denotaba, por supuesto, la lógica ansiedad, ¿no? Pero también no transmitía la tranquilidad. Incluso yo empecé a ver ya los famosos stickers en las redes sociales y acerca de que no tuviéramos temor, porque realmente su seriedad infundía eso, el temor en la población. No había un criterio de tranquilidad y que necesitábamos en ese momento. Caso contrario, de una semana para acá, él se muestra muy relajado y ahora presenta los resultados de las pruebas de COVID-19 como el estado del tiempo, como los números de la loto o un resultado deportivo. Ahora sí, qué bien que lo vemos con esa imagen del jean, la camisa muy pulcra, la camisa manga larga, que es la que todos deberíamos usar en este momento. Se ve muy bien. Sin embargo, pues no transmite todavía o no ha logrado la cercanía con las personas que son al final su público y que le estamos recibiendo de primer impacto cada una de las notificaciones que él ofrece. Reitero, no hablo de su persona, sino de su gestión como vocero, ni hablo de si goza o no de credibilidad en el sector de la población X o Y. Estamos hablando de lo que nos ofrece como un vocero institucional. También tuvimos otro dentro de las instituciones del Estado y ahora con Copeco, tuvimos también un vocero, pero luego pasa y voy a tocar ese como ejemplo para hacer la contraposición con el doctor Francis Contreras, el papel del vocero institucional de Lisandro Rosales. Él tiene la experiencia, él tiene un bagaje más amplio en esto, ya estuvo ahí, pero llega sin informarse acerca de la tarea que va a hacer. Esto es un grave error a nivel de comunicación. Él prácticamente tomó en una noche y ahí pues tuvimos que tener un cambio de rostro. Reitero, a él lo colocaron en una situación vulnerable frente a los medios de comunicación. Los medios, nosotros a través de las entrevistas primeras que daba, recibíamos el impacto de la emoción de él, incluso su enojo, su malestar, su crítica hacia los periodistas, ejerciendo el derecho. Todos estamos claros que hoy, y yo lo quiero decir no porque tengo periodistas aquí en ciernes y por supuesto periodistas ya de carrera, pero todos sabemos que el periodismo ya no es el cuarto poder, en realidad se está convirtiendo en el primero. El periodismo, al igual que las fuerzas vivas, al igual que los médicos de primera línea, también nos están informando desde una primera línea, también están exponiéndose. Y mientras las instituciones no hagan de esto una conciencia, no van a poder tener una buena relación con las diferentes audiencias que necesitan que les escuchen en este momento. Ahí tenemos una población de Cortés que se resiste a acatarla, y varios alcaldes incluso, que se resisten a acatar por ley lo que se da desde Sinajer o desde Copeco o desde el Poder Judicial, Ejecutivo. Y esto tiene mucho que ver porque los voceros no están transmitiendo con la debida autoridad. Para ir un poquito más a los ejemplos, porque es lo que nosotros tratamos siempre de ofrecer, ejemplos que a ustedes les puedan servir, porque la teoría pues no decimos y no la descartamos, sin embargo tenemos que ver lo que tenemos ahora. Yair Mesa, él es más mediático, él tiene autoridad, obvio, por sus rangos y por su preparación en su voz, pero le cuesta mucho mantener el ritmo de la lectura. Si notamos, todos hoy tienen un equipo frente a ellos que les va llevando el ritmo y no logran precisar en los puntos claves, en las palabras, en los mensajes, no logran colocar el énfasis que necesitamos que hagan. Entonces están leyendo quizás por primera vez el comunicado y eso le quita fuerza al mensaje.
Por último, antes de darte el paso, y obviamente hay otros temas que debemos tocar, el título ejecutivo, el entrenamiento para ejercer la vocería, él convence, él persuade, pero, y esta es la posición que yo creo que manejamos muchos, él malaprovecha a nuestro criterio, lo reitero, el tiempo de sus audiencias, su audiencia que le está escuchando cada noche y ahora por diferentes momentos del día, y desaprovecha en gran manera el poder lograr el objetivo de verse como el líder de esta crisis a nivel nacional, a nivel institucional, de gobierno. El presidente de la República en algún buen parte de esto debería tranquilizarnos, y lo que ha hecho él es más bien, y reitero, habría que hacer una encuesta, pero vale la pena que lo tomemos en cuenta, y es que pareciera que él nos está informando de las cosas que no son importantes, que son importantes para sectores, pero no para la población en general, que al final es la hondureñidad es la que está necesitando escuchar la voz del líder. Y él nos cuenta acerca de proyectos y de medidas, y deja que otras personas nos cuenten acerca de, llamémosle así, malas noticias. Pero creo que se ha aprovechado ahí, teniendo todo para poder convertirse en el líder. Creo que él con el tiempo se extendió y creo que tomó una mala decisión en ese momento. Así que así lo vemos nosotros como este caso de Sinajer. Los cambios de voceros no han ayudado, y definitivamente todavía nos falta por aprender muchas cosas que en realidad, pues, y ya te imaginas todo lo que el resultado de esto. El resultado, aquí termino, Aldo, el resultado es que nos faltó credibilidad, porque la gente cuestiona si nos están hablando con la verdad. Nos faltó seguridad en el momento de mandar los mensajes más importantes, los primeros mensajes. Nos faltó habilidades en algunos, sinceridad en otros, disponibilidad de tener la influencia, porque no se presentaron bien, la flexibilidad de entender qué debía transmitir quién, y por último, pues eso. Creo que lo que no vimos es que no teníamos un inventario de vulnerabilidades en el país para poder transmitir a las audiencias correctas el mensaje correcto en el momento correcto. Interesante el aporte que das en relación a ese inventario de vulnerabilidades, y valdría la pena que pudiéramos conceptualizar y traer al plano práctico cómo un vocero y cómo un equipo de comunicación desarrolla ese inventario de vulnerabilidades. Estamos claros de que la comunicación desde Sinajer se complicó desde el principio, no había una estrategia de comunicación. Pero y generó confusión. Y generó confusión. Pero ¿cómo en este momento se puede retomar el camino para desarrollar o para elaborar ese inventario de vulnerabilidades del que hablamos? En realidad te doy un ejemplo bastante práctico para todos nosotros. ¿Recuerdan los mensajes contradictorios que salían de Casa Presidencial y de los ministros en el comienzo de la crisis? Creo que hemos avanzado, y ya no salen personeros a título de querer, y perdonen la sinceridad de mi parte, de querer figurar en esta crisis. Y se reguló. Creo que también hay que decir lo bueno, Aldo, y por supuesto estoy tratando de ser lo más objetivo que pueda. Yo no estoy tratando de ser parcial o de estar del lado de uno o de otro, pero sí quiero decirles que ya no vemos eso. Ya vemos que las autoridades que nos están dirigiendo por ley, obviamente es Sinajer y está supeditada a Copeco. En eso estamos. El comienzo se hizo así que creo que hemos crecido y hemos avanzado un poco, Aldo, en esto de retomar el camino. Ahora, con los actuales voceros es donde debemos trabajar. Ahí respondo tu pregunta. Debemos trabajar con ellos y debemos recuperar las cosas que dije hace un momento. La credibilidad con ser asertivos en la comunicación. Tienen las habilidades los tres,
que hemos mencionado, tienen la seguridad, pero todavía el hecho de que la gente cuestione a hoy que no le están diciendo las cifras reales, sea verdad o sea mentira, creo que eso hay que trabajarlo rápidamente para que pueda ser un gran cambio en la comunicación institucional que tenemos en este momento. Ahora, el panorama se vuelve bastante complejo cuando observamos que desde los diferentes medios de comunicación hay prácticamente una generalidad de opinión, de auditoría social desde los medios de comunicación, y esto como pocas veces visto en el país. Los medios de comunicación tradicionales, los medios de comunicación alternativos, los medios de comunicación independientes, los medios de comunicación digitales y los periodistas freelance están prácticamente enviando un mensaje a la población de no transparencia, un mensaje de la urgencia por la rendición de cuentas, un mensaje relacionado con la incertidumbre que hay a nivel de medios y de la población, porque los mensajes no llegaron de la manera más clara posible, y los mensajes que se están lanzando desde las diferentes instituciones del Estado no son los mejores. Esa generalidad que se da en los medios de comunicación será producto de esta misma confusión, de esta falta de estrategia comunicativa del SINAGER. Yo creo que sí. Voy a decir, cuando estamos en un tiempo de crisis, y en este caso que captó a todos los gobiernos del mundo, yo creo que todo comunica, nuestros actos, nuestro nivel de compromiso. Y aquí quiero tocar un tema de las 3C, el compromiso es importante. Repitamos, por favor, vamos a ver si nos falló un poquito el audio, mi Felipe, me dices cuando lo recuperes. Nos quedamos con las 3C, ¿verdad? Y la primera de ellas es el compromiso con la organización. ¿Recuperamos ya tu audio, mi Felipe? Vamos a tratar de recuperarlo al 100, el audio del colega Luis Felipe Sánchez. Hablábamos de la confusión que se genera relacionada con el tema del mensaje que sale a través de las oficinas de comunicación de SINAGER. Yo decía y planteaba en relación al tema del manejo informativo, que como muy pocas veces en el país se ha notado la incidencia casi total de los medios de comunicación en relación al enfoque por la transparencia, a la urgencia por la transparencia y a la duda, sin duda alguna, a la duda importante de los mensajes que surgen desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos en cuanto al manejo de recursos. Creo que ahí hemos perdido gran parte del tiempo que nos ha llevado esta pandemia, enfocándonos mucho en el manejo de los recursos, sino en el manejo de la emergencia. Es ahí donde donde hemos derivado bastante. Creo que se ha perdido mucho tiempo en relación a lo que deberíamos de estar haciendo. Otros países de Centroamérica están trabajando muy bien. Usted ve el caso de Costa Rica, por ejemplo. Hoy Costa Rica está reabriendo su economía de manera inteligente, y Costa Rica tiene mucho más casos que Honduras, pero el índice de mortalidad es exageradamente bajo, exageradamente más bajo. Apenas 3 casos de los más de 600, 700 que tiene Costa Rica en casos de COVID-19 positivos, pero esto demuestra en gran medida la forma en que el gobierno de Costa Rica está trabajando. Aún Guatemala nos está dando muestras
de trabajar muy bien en el enfoque atención de emergencia. Hoy sorprendía, por ejemplo, que el, el, el ministro de Gobernación decía que estaba esperando que nombraran a un nuevo administrador en Copeco para poder comprar los aires acondicionados y habilitar el hospital móvil de Villanueva. A ese nivel de improvisación estamos llegando en el país. Recuperamos la comunicación contigo, Luis Felipe. Verifiquemos tu audio. Aquí estamos ahora, de nuevo. Sí. Retomamos Gracias. entonces el tema de las 3C, de las 3C de las que hablábamos. El primero nos decías era el compromiso. El compromiso yo creo que tenemos que tenerlo claro. Obviamente lo ocupamos todos. Sin embargo, desde el gobierno, desde las instituciones, desde el Estado, desde cualquiera que esté en autoridad en este momento, es mucho más sensible este tema. Creo que nos ha faltado todavía el tema humanitario para hablar del compromiso que tenemos con el país. Reitero, no es la verdad lo que estoy diciendo a 100, pero sí estoy diciendo que lo que uno percibe de la opinión pública, es decir, todas las audiencias del país, desde las personas de tierra adentro hasta los industriales o los empresarios, y pasando por nosotros, desde luego, es que nos falta el tema humanitario y ahí es donde queremos ver si hay compromiso con el país, compromiso con las verdaderas necesidades del país. Lo segundo es la comunicación y la comunicación no está siendo asertiva. Hay errores comunes que pasan en todas partes cuando es el momento de una crisis y uno de ellos es no medir o la incapacidad, diría yo, de anticipar el grado de reacción de parte de terceros. Creo que estamos comunicando, escuché el ejemplo que decías hoy del ministro de Gobernación, no anticipamos la reacción que va a tener nuestra comunicación al decirle que estamos esperando que se haga la contratación de alguien para algo tan urgente e importante como atender la pandemia en la parte humana. Y tercero es la constancia. Si no mantenemos esa línea, se van a ir cayendo a pedazos uno a uno los buenos intentos que tengan las instituciones de comunicar cualquiera que sea la información, buena o mala, no sabemos cómo la podrán hacer, cómo la podrán decir. Sin embargo, hay noticias que no se pueden cambiar, hay titulares que no se pueden cambiar, hay notas que no podemos evitarlas, escuchar o verlas, cifras. Y en este sentido, reitero, no se pueden dar las cifras como algo, como el reporte del tiempo. Vamos a ver cómo avanza el coronavirus. O sea, no. De hecho, y así, aquí voy a lamentar algo. Yo escuché de un periodista muy conocido entre nosotros y colega, ¿no? Que tengo que decirlo a manera de ejemplo, porque es lo que estamos buscando, objetividad. Cuando llegó uno de los voceros del ministerio, la ministra de Salud, y decía ella, bueno, ya estamos en tantos casos, y el periodista se emociona como que era de ir ganando y le dice, hoy llegamos a tal número, pero lo dice con aquel ímpetu, con aquella, yo lo voy a decir, irresponsabilidad, y eso causó una reacción en la persona como, no, esperamos no avanzar, porque era como que estamos en campeonato, no estamos, Honduras no debe ganar en las cifras más que hacia abajo, hacia aplanar la curva. Ahí es la gran ganancia de Honduras, pero no el que tengamos más casos y que hoy lleguemos a los 500. No es esa la idea, aunque ya tenemos 591, entiendo. Pero sí. Ahí básicamente terminamos. Compromiso, el lado humanitario, el lado humano, el lado utilitario de las acciones que se hacen no se están comunicando tan bien como quisiéramos. La comunicación misma tiene errores. ¿Cómo no anticiparse al grado de reacción de parte de terceros? Y la constancia. Se hacen esfuerzos, pero luego estos se van cayendo porque no hay una constante que predomine. Volvemos, no tenemos una verdadera gestión de crisis en cuanto a la comunicación. O sea, tenemos pendiente el inventario de nuestras vulnerabilidades. Bien, vamos a ir dejando espacios para las consultas de nuestros participantes porque entiendo que hay, si hay posibilidades de hacerla vía audio, será un gusto escucharlos.
Si no, las pueden ir ubicando en el espacio del chat, ¿verdad? En el espacio del chat. Nos quedamos con esas 3C de las que nos hablaba Luis Felipe, que me parece muy interesante que las pongamos en relieve. La primera dijimos que era el compromiso, y el compromiso tiene que ver con la solidaridad. Hablamos de comunicación, y la comunicación tiene que ver con estrategia. Y la constancia, que tiene que ver con la regularidad con la que se emiten los mensajes. Antes de ir con las preguntas de los participantes, ¿es el mejor vocero para una emergencia como esta? Quiero plantear bien la pregunta. ¿Es el mejor vocero para una emergencia como esta un médico con el perfil del doctor Contreras? Bueno, reitero, él tiene muchas habilidades que si se manejan bien, perfectamente. ¿Por qué no? Reitero, el solo hecho de mencionar como doctor ya le da una autoridad que debe tener. Recordemos que él es intermediario de las relaciones de todas estas instituciones de SINAGER con los medios y con los públicos a nivel nacional. Esa es la gran demanda, pero creemos que sí, él tiene todo para poder hacerlo. Ahora, entendamos que él tiene un mensaje que viene de las instituciones, él es el vocero nada más, él no genera estos mensajes y ahí pues no tiene la responsabilidad de difundir más que la información y no tiene que manejar las indagaciones de los medios, pero sí debe prepararse mejor para las apariciones, creo yo. Así que él debe gerenciar mucho la relación con los públicos que noche a noche le estamos siguiendo en cada una de las cadenas nacionales. Bien, tenía mano levantada Carlos Martínez. Carlos Martínez puede abrir su micrófono y lo escuchamos, Carlos. Hola Aldo, buenas noches. Placer saludar de San Pedro Sula. Igualmente, hermano. A mí me gustaría aportar algo desde San Pedro Sula en base también a mucha información oficial que no es oficial y que está saliendo en las redes y en los medios. Y las autoridades no salen a aclarar. Les voy a poner un pequeño ejemplo. Lo que ocurrió en el hospital Mario Catarino Rivas hace un par de días atrás, afuera de la morgue hay X cantidad de cuerpos, les hacen video, les toman fotos y sale a los medios de comunicación que son muertos de COVID-19. Entierros masivos, sí. Correcto. Pasó una hora, pasó 2 horas, se hicieron casi las 7 de la noche, la gente en Chamelecón tensa, especialmente los que viven alrededor del cementerio de la Providencia en Chamelecón. Y allá, las cansadas del burro, aparece un comunicado del Hospital Mario Catarino Rivas diciendo que se trata de cuerpos que no tienen nada que ver con COVID, sino que tienen aproximadamente 1 año de estar en la morgue por muerte natural o por accidentes de tránsito. Entonces, ¿cómo es posible que no haya un canal directo cuando se dé un tipo de esta información para que rápidamente se aclare y nos evitamos la especulación y de una u otra forma la ansiedad y el descontrol que se realiza en algunos barrios o comunidades? Quería hacer ese aporte porque yo creo que también es importante que las autoridades tomen en cuenta eso para evitar controversias innecesarias, Aldo. Excelente aporte, Carlos, porque eso lo vivimos nosotros como medios, el aporte que hace Carlos Martínez desde San Pedro, porque resulta que eran cuerpos que nadie había reclamado, pero en medio de esta situación de emergencia que se vive y de la incertidumbre que tiene la gente, y como bien decía Carlos, de la masificación de las redes sociales, lo más lógico es pensar, son muertes por COVID-19. Eso demuestra que en efecto la estrategia comunicativa del SINAGER es muy débil, Felipe. Así es, y es que todo va a dar hacia ahí. El ejemplo, nada más que sencillo. Como no hay, imagínense de dónde sale, del mismo hospital tiene que salir, cuando toda esa información debe darse de parte de
Sinajer, y digo, no porque tenga que desmentir fake news, sino porque tiene que tener la confianza de decirlo. No hay por qué tener la postura del avestruz, voy a esconder la cabeza de esto. Al contrario, entre más se enfrentan estas cosas frente a la opinión pública, más credibilidad vamos a tener de las instituciones. Ellos lo hablan con toda transparencia. Por ejemplo, yo también voy a dar una opinión, aunque por favor, si levantan la mano, yo sé que ya estamos en el tiempo y que este es el tiempo de preguntas y debemos contestarlas. Así que interrumpan cuando ya sea el momento que ustedes tengan la consulta. Pero hay un ejemplo muy importante y lo estaba buscando porque en el comunicado que se emite hace unos días para quitar de su puesto al nuevo ministro de Copeco, en ese momento se da una información. Dice, escuchen bien este comunicado, lo leo solamente el primer párrafo, pero es importante que lo tengamos. El comunicado viene del Gobierno de la República. El Gobierno de la República comunica a la opinión pública que el día de ayer, 21 de abril del presente, el secretario de Estado en los despachos de Sinajer de Copeco, el ingeniero Gabriel, ya todos lo conocen, ya no está al frente de dicha institución. Yo pregunto, ¿el término ya no está al frente está definido en algún código laboral o de trabajo que tengamos? Renunció, se despidió, se suspendió, se trasladó, otro término, pero ya no está al frente, no es un término para comunicarnos una noticia de este tipo en este momento donde Copeco tiene una beligerancia a la más alta, diría yo, de la historia. Si solamente en el tiempo de los huracanes Fifi o Mitch podríamos hablar, pero de aquí no es un buen ejemplo. No sé si hay más preguntas. Sí, no, estoy viendo el panel de consultas y en efecto hacemos la aclaración porque me lo dice aquí Vivian Canelas, que no, a mí se me pasó, yo lo iba a decir, pero como estabas en el diálogo, la primera vocera era la doctora Roxana Araujo, la doctora Palau, Sí, perdón. Sí, la doctora Araujo. Sí, de salud, por eso. Sí, y también, no sé, que me parece que tenía esta situación de los voceros, aprovechando el aporte de la colega y amiga Vivian Canelas, es que me viene a la mente que un vocero debe tener mucha afinidad no solo con los públicos, sino también a nivel de medios, ¿verdad? Sí, claro, así es. Tiene que conocer a su público y los públicos internos, los públicos externos, tiene que tener idea del nivel socioeconómico de quien lo está escuchando, de quien lo va a entrevistar, la educación, los intereses, la idiosincrasia, la cultura. O sea, le está hablando a toda la hondureñidad cada noche, cada uno de los voceros que hoy salen al frente de las instituciones. El licenciado Fernando Escobar, que es el jefe de humanidades de Ceutec, que nos honra con su presencia en el webinar, dice lo siguiente: sabemos que distanciamiento social implica una población madura, responsable e informada. ¿Puede ser efectiva una estrategia que genere miedo a una población que no respeta las medidas, o a la población para que respete las medidas? A mi personal concepto, no. Creo que debe ser a una población informada debidamente. La estrategia del temor es muy usada, pero no creo que... Debe ser a una población, ¿nos decías? Informada, Okay. Debidamente informada. Exactamente, creo que el término es madurar. Vuelvo al comienzo. Toda crisis genera cambio y yo creo que si los hondureños no cambiamos en algunos aspectos, de dar o recibir información y de entender que los grandes cambios que va a ocasionar esta crisis nos tocan también a nosotros como colectivo de país. Vamos a tener que sufrir nuevamente cosas como esta. Y creo que debe ser lección aprendida. Estamos pagando un gran precio, tanto en vidas como en tiempo, como en esfuerzo de muchos, para que vengamos y no tengamos eso a la medida. Yo creería que es mejor informar
es mejor darle la capacidad a la gente de entender el camino en el cual estamos a ciencia cierta y no del temor. Creo que eso no el pánico genera pánico y con eso, lo voy a decir, generaríamos una situación en la que cualquiera podría aprovecharse y encender cosas como vandalismo, como saqueos. Y creo que ya Honduras debe madurar y pasar ese tiempo. Me pregunta, tengo aquí consulta de Dinora Paz y luego de Dorian Barahona. Dinora Paz consulta, en la comunicación, ¿cómo un vocero regula o mide la reacción de terceros? En este caso, imagino que sería la reacción del público hacia el mensaje que se emite desde el vocero. Mencionamos el tema de las redes sociales. Muy buena pregunta, Dinora. Mencionamos el tema de las redes sociales. Ahora tenemos la apertura de entrar a una cuenta de Twitter, de entrar a una cuenta de Facebook, donde están los comentarios y podemos ver ahí la reacción. Yo creo que si yo estuviera en el lugar de ser un personero, un vocero, tendría que hacer esa autogestión para medir y poder entonces ir cambiando la postura que debo de adoptar. Ahí voy a saber quién me está hablando, ahí voy a saber quién es mi audiencia, ahí voy a denotar cuáles son los cambios que necesito, la mejora. Reitero, a todo el mundo le agarró por sorpresa esto, al mundo entero. Yo no creo que los primeros voceros en cualquier parte del mundo no hayan tenido esas mismas incongruencias, pero vuelvo, a todos nos ha colocado el coronavirus en el mismo nivel y esta es la gran oportunidad de que Honduras puede aprovechar y cualquiera que esté ejerciendo un tema de comunicación, esto es como el fútbol, lo que cambia no es el campo, lo que cambia es el tamaño de la gradería, pero nosotros si sabemos aplicar las reglas, vamos a tener ganancia, vamos a notar y creo que las redes sociales son un buen termómetro de la opinión pública y sería aún más rápido posiblemente. Ya tenemos consulta también de Dorian Barahona y de la colega Verania Marroquín. Primero, Dorian pregunta, ¿cómo un vocero puede confiar o puede sentirse bien con la información que le brindan para transmitir cuando en redes sociales el mensaje que se maneja es totalmente diferente, como en el caso de los fallecidos por coronavirus? Sí, creo que ahí es donde yo hablaba de las fases en las que debemos tener credibilidad y seguridad y la habilidad para hablarlo, para transmitir, para comunicar. Le contesto a Dorian. Sí, Dorian. Si no me creo el mensaje, si no estoy seguro del mensaje, mejor no darlo. Claro, aquí entraremos en discusión en la ética, aquí entraremos en discusión en cuanto a, pues, para eso me pagan. Para eso me pagan, pero, sí. Pero creo que también, reitero, nuestros voceros en este momento reciben la información oficial, así la denominan cada vez que la presentan, y si ustedes notan, han tenido que ir cambiando la tónica, porque de pronto nos dicen de manera oficial, lamentamos hoy el fallecimiento de la doctora, pero todavía no está registrado en estas cifras porque tenemos que esperar los resultados para poder entrar en las estadísticas el nombre de ella, pero desde ya estamos enviando nuestro, y notan ustedes, por eso digo, no todo es malo, no voy a satanizar a personas ni a lo que están haciendo, pero sí creo y sí considero que si usted no cree en el mensaje como vocero, no lo transmita, no sea usted quien lo transmita porque no va a transmitir más que inseguridad y es lo que menos ocupamos en una crisis. Ahora, si usted no conoce los resultados verdaderos, pues usted está comunicando la verdad hasta donde la entiende. Si a mí me dicen 55 pruebas y 19, y si me dicen 55 y 55 contagiados, yo tengo que transmitir eso. O sea, tenemos que entender que el vocero recibe la información. Ahora no necesariamente la va y la produce. El vocero es más quien se para y da los datos. Y ya lo hemos visto en otras dinámicas, en las empresas de la bolsa que cotizan en bolsa, dan
dan unos resultados financieros extraordinarios. Por eso tuvimos una crisis de las .com, porque empresas multimillonarias daban información falsa en todos los medios y eso creó esa burbuja y después estalló a todos en la cara. Eso está más que comprobado, que si se da una información inexacta, al final nos puede perjudicar más que beneficiar. Por eso decía yo que creía más en tener una población informada. Pero bueno, sí. no quiero detallar mucho por cada pregunta, necesita su tiempo. Sí, no, sí, estamos ya al cierre, pero Verania Marroquín, una interesante pregunta de Verania Marroquín. Ella dice, la comunicación se está enfocando en el problema COVID-19, no en la solución. La comunicación debe ser preventiva y no reactiva, por tanto debemos afrontar una resiliencia como región. El tema de recuperación como país, entre otra pregunta, pero vamos a ver solo. Okay. El tema de recuperación como país debe ser parte de la agenda mediática. Y me ubica aquí que cuántas consultas recibimos a diario de nuestros oyentes, televidentes o seguidores en torno a la pandemia y no podemos responderlas y lamentablemente cuesta encontrar un canal oficial para obtener la respuesta y transmitirla. Prácticamente hay que cucharear mucha información y tiene razón en este sentido Verania Marroquín. Y Carlos Martínez, que me hacía el aporte también, es esto último que me decía Carlos Martínez, que a diario recibimos consultas de oyentes, televidentes, seguidores en torno a la pandemia y no podemos responderlas porque cuesta encontrar el canal oficial. Y Verania Marroquín decía que nos estamos enfocando más en el problema y no en la solución, que debemos enfrentarlo con resiliencia y que la comunicación debe ser preventiva y no reactiva. Así es. Difícil contestarla porque pues el tema nuestro no era tanto dar las respuestas, ¿no? Pero hay que recordar que el papel del vocero es conocer el espacio de la noticia que está dando, ¿no? Y que esta cobra importancia de acuerdo al impacto territorial que la va a recibir. Es decir, esa persona hoy está hablando bueno, cualquiera que se pare a tomar un micrófono o un medio va a venir a hablarle a un buen espacio de la hondureñidad. Y ahí tiene que estar claro el vocero. Yo creo que los medios también pueden ser un filtro apropiado. Yo creo que los medios podemos ser parte vital de la solución, pero se requiere también madurez de parte de aquellos voceros institucionales que reciban de parte de los medios no una dura crítica solamente, porque también hay que cuestionarles, pero también hay que mencionar, reitero, lo bueno se debe mencionar y se debe hacer hincapié. Eso sucede en todas partes. Y si estos voceros reciben un feedback de parte de los medios, de parte de quienes están al frente recibiendo esa demanda de información, ellos pueden cobrar conciencia. Recuerden que en este momento la mirada es 360 y creo que nosotros tenemos un buen recipiente de comentarios, de sensaciones, de opiniones del público, de la opinión pública, y podemos convertirnos en filtrar esa información hacia esas personas que están haciendo esa labor de informar cada día. No deberíamos descartar eso como una buena solución en parte. Por supuesto, hay otras cosas que se deben corregir desde otros aspectos. Y una consulta más, porque el tiempo se nos va. Partiendo de su experiencia como estratega en comunicación, 3 recomendaciones que debe tomar en cuenta la vocería oficial. Bueno, creo que ya las mencioné. Lo primero es que no demos lugar al cuestionamiento. Creo que las palabras, las opiniones y las actitudes de los voceros deben reunir credibilidad. Lo segundo es transmitirnos seguridad, independientemente de las situaciones, las presiones. Yo sé que el tiempo, el recurso humano se diezma en los tiempos de crisis y a pesar de los sentimientos que pudiera sentir esta persona que está haciendo el papel de vocero, no pueden verse reflejadas en las palabras y en las respuestas que nos están otorgando, en los mensajes que nos están otorgando. Creo que deben verse o deben procurar mantenerse al control
de la situación, de mostrarse en control de la situación para con nosotros. Y tercero, creo que es trabajar con las habilidades que ya se tienen, y reitero, no, vuelvo a decir, no todo es malo, hay muchas cosas buenas, hay credibilidad todavía, hay correcta lectura de parte de algunos, hay muy buena imagen, etcétera, que no necesariamente es lo básico en este tiempo, pero creo que si las conocen y se ponen a manejar las habilidades básicas de la comunicación verbal y no verbal, lograrían estas dos primeras que he mencionado. Así que serían esas mis 3 recomendaciones, porque reitero, yo no puedo cuestionar si el gobierno me habla o no me habla con la verdad. Por lo menos en este webinar no puedo, porque estaría asumiendo algo que no tengo pruebas para ello. Ok, y hace un aporte Veranio Marroquín, no callar en momentos de crisis para no dar brecha a la percepción, que la percepción también es un problema que genera la incertidumbre, o que genera incertidumbre. Zulma Torres, me consulta cómo un vocero puede formar credibilidad ante el público. Bueno, siempre habrá un sector con el que no comulgue. Eso en primer lugar. La credibilidad se hace con hablar la verdad. Y reitero, la verdad es algo muy cuestionable. ¿Quién es dueño de la verdad? Concretamente, la verdad se tiene que manejar desde el punto de vista de lo que yo recibo como información. Vuelvo a mencionarlo. Estamos hablando de un vocero, no de un gobierno. Así que si el vocero recibe X cifra, él debe transmitir esa X cifra como la verdad, porque eso es lo que le dieron a él. Él no produce el resultado, él no produce el contenido, él solo recibe la información para transmitirla. Ahí es donde yo digo, debe usar la verdad que él tiene en sus manos en ese momento y pues con sus actitudes, con su tónica, debe crear confianza bajo un esquema estratégico de cuidar todas las palabras y acciones que está emitiendo al momento de estar frente a las audiencias. Y en este tiempo, diría yo que la audiencia es permanente, 24/7. Rafael Romero pregunta, ¿uno o varios voceros? Porque en Sinajera hablan todos. Sí, pero creo que hemos ido avanzando en eso y eso es algo bueno también. Tenemos ya voceros más claros, más definidos en los roles y ahí es donde yo creo que se gana. Ya tenemos un vocero en Copeco experimentado. Creo que tengo que decirlo de mi parte. Creo que Lisandro Rosales, bien, solo que cayó muy rápido, lo tiraron al agua muy rápido, en un agua que él no nadaba todavía. No nadaba todavía. Sí, pero ya rápidamente él se va a adaptar. Él maneja esos temas. En el tema del presidente de la República, que es un vocero también, creo que él tiene su propia estrategia, como dije, él se quiere mostrar como líder de la situación y nos está contando la parte buena, pero creo que en algún momento él tiene que salir a contarnos la parte no tan buena de esto y ahí debe asumir otro rol donde se le vea más rostro humano a lo que él representa en este tiempo. Y en el caso del doctor Francis Contreras, no sé, no le conozco personalmente, no podría decir, como les digo, nada de su persona, pero me parece que tiene una buena oportunidad de crecer en esas habilidades y manejar esta situación muy bien. ¿Se pierde credibilidad como vocero? Pregunta Aidora Paz, si lo que dice, si lo que te dan a decir al final se comprueba que no es verdadero. Claro, totalmente de acuerdo. Los nuevos canales de comunicación, eso para un vocero es terrible, porque la gente va a buscar nuevas alternativas de comunicarse si siente que no le están diciendo la verdad y va a preguntar y por ahí se van a mostrar los videos, las pruebas, las fotografías, llámese si son noticias falsas o correctas. Yo hoy recibí un video de un asalto a una gasolinera, me la han mandado y eso ha pasado en todos los países. Es aquí, es en San Pedro Sula, es en Tegucigalpa, me dan la dirección de la gasolinera. Le he recibido unas 5 o 6 veces ese video con todas direcciones diferentes. Pero a lo que quiero llegar es que
realmente el vocero siempre se va a ver en entredicho, y desde luego, si se le descubre, pero, por eso el vocero tiene que estar muy claro y muy definido en su rol para que no le tomen estas cosas por sorpresa, y debe cuestionar, creo que no lo habíamos dicho, debe cuestionar en algún momento, porque no es un lorito que está repitiendo las cosas. Creo que sí también tiene que tener esa habilidad de saber cuestionar lo que se le presenta. Y si sabe Y que decir no, y si no, con sinceridad. Ajá. Sí, la sinceridad de, no, miren, yo no puedo decir esto porque yo no puedo mentir, en ninguna situación puedo mentir. Así es. Y no puedo darme a lugares confusas intencionalmente, no puedo tener esto. Esas alocuciones, confusas no deben tener lugar en un vocero, y mucho menos en medio de una crisis tan grande como esta. Sí, si sabe que no es real, lo correcto y lo ético Sí. es asesinado, ¿eh? Sí, es que la información que entrega debe ser concordante con lo que pasó ayer. Entonces, si ayer teníamos 591 casos y hoy vamos a venir a decir que tenemos 590, no tiene sentido. Automáticamente él debe tener el criterio de decir no y ser sincero con sus pares ahí y decirle, no, esto, ¿cómo puedo ser? No, es que nos equivocamos. Bueno, pero entonces aclarémoslo. Pero Sí. no puedo salir a dar un número porque a quien van a poner ahora en las redes es a mí, que no sé contar, que no sé hacer esto, que no sé lo otro. O sea, tiene el derecho, él se puede reservar el derecho a hacer eso. Bueno, creo que hemos aprovechado el tiempo, se nos va, y habíamos programado para 1 hora, nos extendimos un poquito más, aunque Iracema García me consulta aquí y no quisiéramos dejar la oportunidad para responderle a Iracema. ¿Cómo podríamos entonces utilizar estratégicamente los titulares? Qué buena pregunta la de Iracema. Me refiero Sí. a no alarmar a la gente, pero con el fin de informar. Esta situación afecta a la sociedad por la percepción política que ha recibido, la población. Y Sí, Vivian Canela nos felicita también por el webinar. Gracias, Vivian. Pero la consulta de Iracema, ¿cómo podemos entonces utilizar estratégicamente los titulares? Me refiero a no alarmar a la gente, pero con el fin de informar. ¿Esta situación afecta a la sociedad por la percepción política que ha recibido la población? ¿Cómo podemos controlar esto? Fácil. No hablar más de la cuenta. Sustraernos a la necesidad de tener que decir todo en un titular. Este apremio más bien para ganar simpatías resulta peligroso. Digo, para ganar simpatías, es decir, para atraer hacia mi espacio, hacia mi medio, hacia mi noticia, mi nota. Yo quiero ganar esto. No, y lo mismo para la información que sale de las instituciones de gobierno. Bien intencionado podría ser, pero hablar de más creo que no estaría apropiado. Se necesita, y esto aplica para lo que hablábamos en el tema anterior también de los voceros, y para nosotros que estamos haciendo información, capacidad analítica y cabeza fría. Creo que tenemos que ser flexibles en este momento, y reitero, el cambio ya vino, las cosas ya no se hacen como se hacían antes. Sí. Eso es importante. Y yo le hago un aporte a Iracema en relación a los titulares. Los titulares deben tener una característica básica, y es que deben ser titulares informativos. Es decir, el titular debe contarme la noticia, pero debe contarme como un gancho de la noticia para que yo como lector o como televidente o como oyente pueda quedarme con el medio de comunicación hasta escuchar la información. Cuando trascendemos a los titulares alarmistas, a los titulares sensacionalistas, entonces salimos del esquema puramente periodístico, del esquema puramente informativo, y entramos a lo que decía Luis Felipe Sánchez, el hecho de utilizar la información para atraer maliciosamente público a mi espacio informativo. Sí, nos volvemos amarillistas, Aldo. El titular informar, no alarmar. Sí, el titular informativo es exclusivamente periodístico, y el titular periodístico es aquel que me cuenta la noticia y que me atrae para ir a leerla. ¿Se imagina? O esperar para escucharla. Sí, así es. ¿Se imaginan un titular en los periódicos italianos, en las primeras planas de los periódicos o los medios españoles? Terror, 1000 muertos diarios. O sea,
no se trabaja así. Y hay esas cifras, ¿no? Llegaron casi a esas cifras diarias, pero no estaba esa palabra ahí. O sea, había un lado humano. Sí. Bueno, muy agradecido, de verdad, tuvimos una muy buena participación, algunos errorcitos técnicos porque hoy utilizamos el GoToWebinar, que me parece una herramienta interesante porque no limita el tiempo, pero muy interesantes los temas, muy interesantes los aportes. Queríamos compartir con Luis Felipe y con nuestra comunidad virtual que se conectó un poco la visión de la comunicación en relación a los mensajes que se reciben por medio de los medios de comunicación, por medio de las redes sociales, pero también los mensajes que se envían desde el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, que al final es la fuente oficial y es la fuente que estratégicamente debería de manejar mucho mejor la información porque ellos lo tienen ahí de primera mano, ¿verdad? Así que esperamos haber hecho algunos aportes. Luis Felipe, gracias por la participación. Un mensaje Gracias a ustedes. Para los colegas y compañeros. Sí, gracias por estar atentos a la convocatoria, por estar apoyándonos con cada una de las preguntas y los comentarios. Apreciamos el hecho de que nos tomen en cuenta para este tipo de situaciones. Reitero nada más, cerrar con que se busca hablar del impacto de la comunicación, del rol de relaciones públicas, y eso creo que debe de estar claro para todos. Sin embargo, pues cada uno tiene la libertad de pensar, pero cuando vamos hacia la audiencia tenemos una gran responsabilidad que debemos cuidar, y hoy más que nunca como comunicadores, porque todos somos comunicadores aquí, tenemos una gran responsabilidad de saber enviar mensajes muy claros, muy puntuales y lo más acertados que podamos. Esa es nuestra responsabilidad para contribuir con este tiempo que vivimos, tiempo de cambios. Gracias, sí, Al. Gracias a Luis Felipe por tus aportes, gracias a cada uno de los amigos, colegas, compañeros, estudiantes de periodismo que se conectaron. Tuvimos una muy buena participación. Gracias por invertir esta hora de su tiempo para escucharnos, interactuar con nosotros y invitarlos para la próxima. También, mire que Verania Marroquín, saludos hasta Guatemala. Verania Marroquín dice que participan también alumnos de periodismo de Guatemala, de la Universidad Regional, así que qué gusto haber... bienvenidos, qué bueno. Bienvenidos, sí, estuvieron estudiantes de periodismo también de aquí de Tegucigalpa, de varias universidades, colegas de San Pedro Sula, colegas de Gracias Lempira, bueno, prácticamente buenas partes del país. Saludos hasta a Iracema García de Guatemala también, y a los alumnos y colegas de Guatemala. Qué bueno que pudimos interactuar, así que estaremos en comunicación para poder seguir abordando estos temas que sin duda alguna son interesantes y formando un poco desde el ámbito periodístico y comunicativo. Así que gracias, gusto saludarles a todos y a todas, y un saludo hasta Guatemala y un saludo aquí en Honduras. Gracias a todos por su participación. Gracias. Que Dios con ustedes siempre.